Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, que tengan un lindo mediodía. Vamos a estar en vivo hasta las 13 horas. En un ratito nada más les contamos por dónde pasa la agenda parlamentaria, con un presidente de la Nación viajando hacia Roma, previo desembarco sorpresa en un canal de televisión a donde estuvo dando algunas definiciones largas y tendidas. Así que en un ratito lo vamos a estar repasando. Ahora estos son los principales títulos. Homenaje interreligioso al Papa Francisco se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos con referentes de distintos cultos. Todos tuvieron una oración para recordar al Papa Francisco, lo que dejó, su legado y una reflexión por lo que vendrá. A partir de estos días que son de recogimiento y de luto, a partir del sábado, sí, ya se van a despedir los restos del Papa. Y también a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, es el turno del Senado, porque hoy va a rendir su propio homenaje, va a ser en el recinto de la Cámara Alta. Esto es por decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y en este momento, aquí también en el Congreso de la Nación se está llevando adelante la segunda cumbre sudamericana agroglobal. La primera se realizó en Brasil, la segunda tiene como localía a nuestro país y concretamente sucede en el Congreso de la Nación. Así que les contamos y como un contexto parlamentario, esto se da mientras se debate qué es lo que hay que hacer con las retenciones al campo. Así que bueno, esta sería la cuestión, el telón de fondo parlamentario. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Meli? Un placer saludarte. Sí, recién estuvimos allí en el Salón de los Pasos Perdidos haciendo por lo menos un anuncio de lo que se estaba viviendo en dicha zona del Palacio Legislativo, donde, bueno, el Congreso recibió por segunda vez a esta cumbre. Recordemos, la primera había sido el año pasado en Brasilia, y en donde veíamos en acción, en el panel principal, en el segundo tópico, que era justamente sobre los incentivos y las oportunidades en relación al agro, a la diputada Germana Figueroa Casas del PRO y al diputado Nicolás Mayoras de La Libertad Avanza participando en este panel. Y después, si querés, te voy a estar contando qué otros diputados van a estar participando. Sí, pues además hay empresarios, invitados, referentes del sector, así que es como eso, como decías vos, ¿no? Como un panel de discusión de los temas vinculados a las políticas para poder incentivar la actividad agropecuaria, al valor que tiene la actividad agropecuaria en la región y también hacer un poco de balance de qué es lo que se ha logrado hasta acá en medio de decisiones cambiarias que también inciden concretamente en la actividad agropecuaria, que obviamente lo hace interactuando directamente con el dólar. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Sí, quería agregar un poco al contexto que no solamente tiene que ver con el régimen cambiario, sino que además en plena, esta cumbre del agro también se da en una plena disputa que tiene el sector agroindustrial en la Argentina por el tema de las retenciones, ¿no? Porque recordemos que, bueno, se va a vencer esa baja de las retenciones. El presidente aceleró un poco al campo para que liquide y bueno, se presentaron una serie de proyectos de ley que acá en la Cámara de Diputados comenzaron a tratarse durante este año y que apuntan básicamente a prorrogar esa baja de las retenciones, y no solamente eso, sino que también apunta a hacer un plan para directamente eliminar las retenciones de acá en adelante, ya sea por bajas mensuales o por porcentajes mensuales, o ya sea por una cuestión de la eliminación total y con compensación de recorte en otros lados para que no altere el equilibrio fiscal. Ese debate, bueno, va a estar muy presente. Por supuesto que es una de las definiciones que todavía quedan expectantes de acá a el 30 de junio, cuando se va a vencer este decreto que bajó las retenciones. Por supuesto que en pleno año electoral, siendo el campo también y la baja de las retenciones, la baja de los impuestos en general, una de esas promesas de campaña tan fuertes, va a ser un debate interesante. Y hablando de un poco la situación electoral, se confirmó la fecha para el debate de las elecciones porteñas, que va a ser el martes que viene, y que ya generaron repercusiones importantes en la política, porque bueno, ayer el expresidente Mauricio Macri dejó una definición muy fuerte con respecto del armado en la provincia de Buenos Aires, un poco algo que aludió hoy el presidente Javier Milei en una entrevista que brindó más temprano.
básicamente lo que había dicho el expresidente fue, me da la sensación que a todos los que tenían precio ya los compraron. Y quedamos los que tenemos valores. Acá no hay gente con precio, hay gente con valores. Eso fue lo que había dicho el expresidente Mauricio Macri, a lo que Javier Milei le responde hoy, bueno, ¿cómo está la factura? ¿No? Claro, exactamente. Sí, hoy el periodista Antonio Laje le preguntó sobre esta definición, digamos, de alguna manera concluyendo el clima en el que se van a vivir la campaña electoral y justamente lo que dijo Dani. Dijo, bueno, si él está tan seguro que nosotros hemos comprado voluntades, bueno, que empieza a mostrar la factura. Sí, yo creo que lo importante también es que... O sea, una ruptura, ¿no? Ayer un poco lo que había trascendido a partir de, yo lo leí en una nota de Infobae de un colega de Casa Rosada, es que la sensación del gobierno fue que la declaración de Mauricio Macri había sido una ruptura. Claro, creo que todos interpretan lo mismo. El tema es que difícil que haya una ruptura en la provincia de Buenos Aires. Claramente en lo que van a ser las elecciones porteñas ya se dejó muy en claro que hay una atomización de candidaturas muy fuerte. De hecho, bueno, van a ver, apenas regrese el presidente Javier Milei y su comitiva de Roma el domingo, después de despedir al Papa Francisco, van a acelerar muy fuerte la campaña. Más que nada con la idea de que se quede marcado que Adorni es la única voz representante del presidente Javier Milei, porque lo que consideran es que quizás todavía hay un electorado que no asocia la imagen de Adorni con la de Milei. Hoy el presidente Javier Milei, a propósito de esto que estás mencionando, va a los estudios de América de sorpresa. Le irrumpe en el programa de Antonio Laje, esto sucedió hace un ratito nada más, y va acompañado de Manuel Adorni. Lo hace acompañado de Manuel Adorni porque, bueno, todo esto es en el contexto de una campaña que está suspendida por el duelo, pero ustedes saben que no se detiene de todas formas, y dijo, bueno, exactamente esto, estoy con Manuel, hacen referencia, pues no se lo ve, estaba detrás de cámara, bueno, ahí está Manuel Adorni por detrás, sí, que es la voz de Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Sigue. Es la voz de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, lo repitió 2 veces, ese es el mensaje clave. Lo dice también porque, en línea con esto, cabe aclarar que va a haber un recorrido en las calles porteñas el mismo martes que del debate preelectoral de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no se revela cuál va a ser el lugar, porque justamente el punto es que sea sorpresa, para que, por una cuestión también de generar ese impacto. Iba a ser en Caballito, esta semana fue una de las cuestiones que se suspendieron por justamente el duelo nacional por el fallecimiento del Papa. Ahora, ¿por qué hace tanto hincapié esto el presidente? No solamente por una cuestión de empoderar a la Libertad Avanza frente a el rival del PRO, que tiene 2 principales candidatos, uno que tiene que ver con Larreta, aunque va por fuera del PRO, pero que se lo asocia con justamente su mandato previo como jefe de gobierno porteño, y sino que también, bueno, por supuesto, Silvia de los Penato, ¿no?, que es la candidata de Mauricio Macri, pero sino también por Ramiro Marra, porque recordemos que parte de la división de esta atomización que mencionaba recién tiene que ver con el electorado en su momento el electorado de Milei en su momento había votado como jefe de gobierno a Ramiro Marra, no olvidemos que sacó como más del 13%, aunque quedó en tercer lugar. Entonces representa de alguna forma una posible división, y lo que quiere hacer el gobierno es justamente contrarrestar, ¿no?, un poco ese efecto de Marra y, bueno, poder empoderar más a Adorni frente a esta amplia gama de candidatos que van a enfrentarse con él para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Es como una paso sin haber paso. Sí. Bueno, de la manera y la lectura que se puede hacer. Bueno, está bueno ahora porque en un ratito vamos a seguir con el tema de las elecciones, pero bueno, teníamos preparado otros temas como para poder ordenarnos y contarles todo lo que teníamos preparado. Dani, justamente porque en unas horas nada más el presidente Javier Milei viaja a Roma, acompañado por algunos miembros del gabinete. Esto suscitó un montón de polémica, incluso también hay un cuestionamiento sobre qué tiene que ver este contexto internacional, el fallecimiento del Papa Francisco, con que no se esté trabajando aquí en el Congreso y también se haya adherido a las actividades, a la suspensión de las actividades con motivo del duelo. Pero bueno, en definitiva, Dani, contanos los detalles de esta gira del presidente Milei, que tiene que ver con
con formar parte de los sepelios, de los funerales del Papa Francisco. Sí, ahí tenemos a la comitiva, a algunos de los ministros que van a acompañar al presidente Javier Milei a este viaje a Roma. Es la comitiva más grande hasta ahora de cualquier viaje presidencial. Van a viajar hoy a las 22 horas y se espera que estén de regreso todos para el domingo. Quien ya está en Roma es el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, pero el resto de los ministros van a acompañar al presidente hoy directo para justamente acompañar y representar a la Argentina en el funeral del Papa Francisco, que se va a dar el sábado. Ahí tenemos a los ministros, Patricia Bullrich, Guillermo Franco, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y si pasamos a la siguiente placa vemos al resto, el canciller Gerardo Huertain y, bueno, como les dije recién, que ya está allá, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Como bien decías recién, Meli, esto generó mucha polémica. Un poco se habló de una especie de principio de no agresión cuando fue el homenaje en la Cámara de Diputados, y yo creo que se respetó en líneas generales, porque bueno, hubo mucho respeto de parte de todos los sectores políticos para no politizar la cuestión del Papa Francisco, pero sí no pudo escaparse el tema del viaje, porque bueno, había una especie de reclamo por parte de algunos bloques que tienen que ver con si se manda o no se manda a una comitiva de legisladores también para que acompañen. Bueno, Dania Tabela, diputada de Democracia para Siempre, ella le había dicho al presidente de la Cámara Baja ahí en el recinto que estaba en contra de que mande una comitiva de libertarios, y un poco apeló también a justamente las críticas que había brindado el espacio de La Libertad Avanza hacia la figura del Papa en su momento, antes de que el presidente Milei asuma como tal. Lo que dijeron de parte de la presidencia de la Cámara de Diputados es que no había ninguna comitiva. De hecho, bueno, si pasamos a la siguiente placa, también se puso sobre la mesa el tema de ¿qué van a mandar a legisladores? Si encima después tenés a la familia del Papa Francisco que no tiene los recursos para ir al funeral. Bueno, esto causó muchísimo revuelo en los últimos días. Por un lado, por la cuestión de la familia, se generó polémica porque en algunos medios de comunicación empezaron a decir justamente que la familia de Bergoglio quería ir al funeral y no podía. Y que entonces un periodista con un medio iba a financiar el viaje y la estadía de al menos 2 de los familiares de Jorge Bergoglio para que puedan asistir al funeral que se va a dar en la Basílica de San Pedro este sábado. A lo que se responde, ahí tenemos el tuit del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, que responde y hace alusión a justamente todas estas críticas que se llevaron a cabo. ¿Está confirmado que el medio le pagó los pasajes a la familia de Bergoglio? Mira, dentro de lo que yo lo tenía como una versión, y la verdad que no sé si efectivamente, no sé si concretamente. Entiendo que había una acción concreta. Es Luis Novarecio. Sí, yo no lo, o sea, la verdad que no lo sigo, no lo escuché, no sé qué es lo que dijo al respecto. Él lo tuiteó directamente. Él lo tuiteó, ¿ves? Él lo tuiteó y bueno, lo que había, la respuesta de Nahuel Sotelo, que es muy extensa, básicamente apunta a no hacer política a cualquier precio. Esa es como la introducción. Dice que bueno, que generalmente no se suele sumar a hacer este tipo de declaraciones. Apuntó directo contra los periodistas por desinformarse y decir, bueno, se ponen en una capa de héroes, de pacotilla, infórmense. Dice que él tuvo contacto con la familia del Papa Francisco desde el primer momento que se sabía que su salud estaba muy delicada, y dice que en realidad la familia de Bergoglio no había dicho que quería viajar. O sea, como que no hubo una intención de poner una bandera política por la muerte del Papa. Pero serían como dos cosas distintas, ¿no? También, o sea, yo pienso, una cosa es que la familia no haya manifestado su deseo de sumarse al funeral, o no haya, o por ahí a veces no lo hacen porque no tienen los recursos para hacerlo y no saben cómo, y eso me parece que no tiene nada que ver con que esa posibilidad le sea dada a la familia. Igual cada uno acá piensa lo que le parece, ¿no? Al respecto.
a mí me llamó la atención cuando empecé a escuchar el rumor de que era un periodista el que iba a cubrir los gastos de la familia. Me llamó la atención que no hubiera recursos para esto, pero al mismo tiempo no sé si hay una obligación para que la familia personal del Papa Francisco viaje porque se lo paga el Estado. No sé, no lo sé, no tengo una opinión formada sobre esto. No sé si ustedes la tienen o si tienen... Puedo decir por ser familiar del Papa en sí. No tengo una opinión, me llamó la atención. Dije, uy, qué loco que lo cubre un privado y un periodista de un determinado medio de comunicación y que nadie se lo haya ofrecido por parte del Estado, siendo que es una figura tan emblemática. Pero también, cuando pensé, siendo honesta conmigo misma, como que les estoy contando casi como en terapia, la concatenación de pensamiento, dije, y la verdad que en un punto también me debato sobre si, digamos... El Estado Nacional tiene que tener ese gesto. Y que si se muere cualquier otra figura que no sea la del Papa Francisco, incluso de relevancia... No sé, voy a poner... Pasa que es recontra polémico, porque uno entra en temas muy sensibles, pero digo, nosotros somos un Estado laico. Nuestro país es un Estado laico, nuestro suelo es laico. Y yo reconozco, es el Papa del fin del mundo, es el Papa argentino, es una figura recontra influyente y demás. Pero... No, a ver, obligación no hay, Meli. No hay una es una cuestión de obligación, esto es una cuestión moral, te diría, y justamente lo que entro en el debate tiene que ver con que se manda una comitiva dentro, que se financia por supuesto con el Estado. En el medio también se empieza a debatir si los legisladores iban a ir o no iban a ir, y lo que se pone sobre la mesa con este gesto que tendría este periodista tiene que ver con, bueno, el Estado manda a sus representantes, manda a la casta, por decirlo de alguna forma, y no a los familiares de Bergoglio. Es una cuestión moral. No, claro, y ahí también entro en un subdebate. Perdón porque estoy desarmando todo lo que tenías preparado. Pero no, quiero cerrar, si me dejas un segundo, lo que había dicho Sotelo. Dijo, mi primera reacción ha sido llamar a Jorge Bergoglio sobrino directo del Papa Francisco, hijo de la única hermana viva del Santo Padre. José me ha comentado que la decisión de él y de su madre ha sido la de seguir el ejemplo del Santo Padre y en ningún momento analizaron viajar. O sea, que de esa forma consideran que es la mejor forma de honrar la memoria de Francisco. También me expresó en nombre de él, de su hermano y de su mamá el lamento por la utilización de la muerte del Papa Francisco para otros motivos. Quiero pedir una cosa, respeten el duelo de una familia, respeten el duelo del pueblo católico. No hagan política o periodismo a costa de cualquier cosa. Bueno, yo iba a decir algo parecido a lo de Sotelo. Yo estaba segura, a ver, porque alguna vez lo entrevisté al sobrino del Papa. Sé que es una persona que es recontra humilde, que trabaja directamente en los barrios, que tiene un trabajo que es súper desde las bambalinas. Es una persona de un perfil bajísimo. Y yo creo que el Papa que ha dejado, que es medio como que estoy suponiendo, pero que el Papa que ha dejado todo tan claro, ¿no? Su gestualidad, su conducta, él mismo eligiendo algunas particularidades para diferenciarse del resto de los papas, que estoy seguro que habrá conversado esto con su familia, porque él tenía una relación directa con su hermana está internada en un geriátrico igual, no sé si ni tiene las condiciones para viajar. Creo que hay otro familiar que sí logró viajar, porque hoy también lo vi en televisión, que estaba saliendo en vivo desde Roma. Creo que hay otro familiar que logró viajar. Pero lo concreto es que me parece que el Papa era un Papa, sobre todo austero, y estoy seguro que la familia recepcionó perfectamente ese mensaje. Yo no creo que... me da la sensación que nadie tomaría el riesgo de no incluir a los familiares del Papa. Digamos, la comitiva argentina viaja en el avión presidencial, me imagino. Además... O sea, no es que hay que comprarle un pasaje en Alitalia. O sea, subirlos al avión presidencial, claro, a los familiares del Papa o al sobrino, si querés, en representación de la familia. Lo que a mí sí me hace ruido, que creo que es, que no sé si alguien tiene la explicación, es quiénes sí y quiénes no. O sea, ¿qué familiares sí y qué familiares no? ¿Qué funcionarios sí y qué funcionarios no? Digo, hay algunos que dicen, ¿qué tiene que ver... por ejemplo, no sé, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajando en la comitiva para despedir al Papa Francisco? Sí se entiende la figura del presidente, sí se entiende la figura de la hermana, sí se entiende la figura de el canciller y del secretario oculto. Ahora, el resto, muchas cosas... El tema igual acá es, el Papa es
el Papa Francisco, siendo argentino, entiendo que la idea es representar al país de Argentina en su máxima expresión. Bueno, ¿Qué pasa? Acá van todos menos los que no pueden, porque estamos hablando de que todo lo que es el equipo económico, inclusive no solamente el ministro de Economía, Luis Caputo, sino que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, están en Estados Unidos porque ya tenían organizado un viaje muy importante con figuras relevantes. Figuras que hoy en día son protagonistas en la política económica argentina. Entonces, en realidad está yendo todo el gabinete menos los que no pueden. O sea, es una representación íntegra de todo lo que es la presidencia. Los que no pueden por agenda. Claro. Ahora, No, está bien, pero sí. este debate que estás planteando, Meli, se dio también acá en el Congreso. Sí, yo lo sé, por eso lo estoy trayendo. No es porque lo que yo opino dejo de opinar, no le importa a nadie. Porque también es algo que me parece que esto está, digamos, es un cuestionamiento abierto. Por ejemplo, lo mismo, vos decías, el Papa es un Papa argentino, y me parece que la Argentina tiene que tener un lugar y una participación en la despedida y en el funeral de quien fue el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. También ahí estaba la pregunta, ¿quién viaja en representación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quién viaja en representación de los obreros? ¿Quién viaja en representación de los pobres? ¿Quién viaja en representación de todos los valores que exaltaba el Papa Francisco? ¿Por qué no viajan otras figuras? Además, yo no tengo ni idea cuántos pueden sí, cuántos pueden no, pero... Bueno, algunos dicen, ¿qué tiene que ver Sandra Petovelo? ¿Qué tiene que ver Patricia Bullrich? ¿Qué tiene que ver Manuel Adorni viajando para despedir al Papa? No, a ver, que son parte de la cúpula libertaria del presidente de la Nación. El presidente está viajando con todos con todo su equipo. O sea, tiene que ver con eso. Si te parece, Meli, tengo igual para mostrar cuál fue la respuesta de Martín Menem con respecto de este debate. Dale, hagamos una cosa. Tenemos que hacer la pausa. Sí. Ahí lo estamos poniendo en imágenes, pero hacemos la pausa y cuando regresamos completás lo que te queda ahí en el tintero. ¿Está bien? Dale, perfecto. Dale, ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Bueno, nos fuimos para cualquier lado con la columna de Dani. Dani, empezamos a debatir acá fuertemente sobre quién tiene que viajar, quién no. Y bueno, yo creo que de esto el Congreso también se ha ocupado muchísimo y creo que en las casas esto está rebotando mucho. Estaba fijando, por último, antes de dejarte terminar a vos, lo de la situación que se da con Luis Novarecio. En una entrevista, uno de los sobrinos del Papa, el Papa tenía 4 hermanos, uno de los sobrinos se llama Mauro Bergoglio, uno de ellos, hijo de un hermano varón del Papa, cuenta que está en una situación muy limitada económicamente y que él trató de viajar y que no pudo. Entonces, estaba viendo la entrevista por televisión una agencia de viajes, se pone en contacto con Luis Novarecio y le dona el pasaje. Ya está en Italia. Ese sobrino, digamos, ya está en Italia y lo hace a través de
la donación de una agencia de viajes porque estaba viendo la entrevista, pero que igual al mismo tiempo Novarese le había pedido que ponga el alias a disposición para que la gente también le pudiera donar plata. Claro. O para comprar otros pasajes o para los gastos allá, porque no es nada sencillo. Así que por eso, viste que yo me acordaba que uno ya estaba ahí y por lo menos lo que encontré acá este ratito que estuvimos fuera del aire. Bueno, Dani. Sí, bueno, eso generó muchísimo revuelo porque justamente tiene que ver con esto, porque los familiares de Jorge Bergoglio tienen que acudir a que les donen pasajes o a que pongan su cuenta bancaria para que le donen plata, mientras que algunos dicen, che, no puede ser que después vayan, o se hablaba de una comitiva de legisladores que no va a viajar, o el presidente con todo su gabinete, un poco lo que planteabas vos. Las versiones son muy distintas. Ya habíamos visto recién cuál fue la defensa del secretario de culto, de Nahuel Sotelo. Un poco lo que te estaba comentando fuera del aire, Melis, que tiene que ver con que en algún punto algunos también dejan trascender que fue un requerimiento del Vaticano que viaje casi todo el gabinete. Mira. Pero bueno, la verdad es que más allá de estos debates, lo cierto es que la bajada de línea principal y también en concordancia con la política de este gobierno principal, que es reducir el gasto lo máximo posible. Con números, inclusive en muchas ocasiones en redes sociales o en notas, entrevistas, contando el propio presidente de la Cámara, números inclusive hasta que se ha devuelto a las arcas del Ministerio de Economía dinero. Sí. Bueno, en línea con eso, claro, la bajada fue, no vamos a mandar una comitiva de legisladores, no sé cómo planteabas vos, no es que va a ir, bueno, vamos a financiar que vaya un representante de la ciudad, un representante del sindicalismo, un representante de los diputados de no sé qué, no. O sea, si quieren ir, vayan con su plata, sáquenlo desde su bolsillo. La primera que bajó esta línea así taxativamente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel en la reunión de labor parlamentaria que se dio antes de ayer, en la que estaban debatiendo si iban a hacer una sesión de homenaje al Papa Francisco hoy, que a todo esto ya empezó a las 10 de la mañana en el Senado, o si iban también a llevar adelante la idea que tenían inicialmente de avanzar con ficha limpia. En esa reunión de labor parlamentaria es que se termina definiendo esto de no van a mandar una comitiva. A partir también del exabrupto que hubo con la Cámara de Diputados, ahí es cuando surge también, y lo dice públicamente en Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, si podemos ver el tuit, refiriéndose justamente a lo mismo. Si quieren ir, que vayan con su plata, pero no van a gastar desde la Cámara, desde el Estado, que vaya una comitiva de legisladores. También hubo muchísima repercusión en otros medios de comunicación sobre supuestos pedidos que habían hecho ciertos diputados o sea, los diputados tendrían que hacerle el pedido al presidente de la Cámara y el presidente autorizarlo. Se había difundido, por ejemplo, que había pedido una diputada, no, creo que varios diputados de Unión por la Patria, a lo que hoy Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, dice en Twitter, esto es falso, y Judici del PRO ratifica eso, a pesar de, bueno, justamente de pensar distinto. De pensar distinto, y dice, es verdad, no hubo ningún pedido. O sea, muchísimo revuelo con relación a esto. Estas fueron las palabras del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Nada, que ya facilitaron desde la presidencia todas las licencias y o postergaciones de actividades parlamentarias necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del cuerpo. Es momento de evitar las pompas y protocolos tradicionales. La austeridad, simpleza y compromiso fueron 3 valores fundamentales del Santo Padre. Bueno, cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos. Eso es un poco el mensaje que había dado. Y en el fin del tuit habla de que ya se había dado el gesto de poner a disposición las licencias. Sí, lo leí eso, sí. Claro, bueno, eso está bueno también remarcarlo en el sentido de que, a ver, no es que no se está haciendo nada desde la Cámara de Diputados. Claro. Acá aclara que lo que no se está haciendo es poner dinero para que una comitiva de legisladores esté en Roma para despedir al Papa Francisco. Sí, que tuvo, obviamente con el acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, que creo que se desarrolló el lunes, si mal no recuerdo, para lo que fue después la sesión del martes en homenaje, y poner a disposición que si esta semana había que tener
una semana más tranquila, más allá del evento que se está realizando ahora y demás, era algo internacional. Pensemos en los viajes, muchas personas que vienen de Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay. De la cumbre esta, decís. De la cumbre global que se está llevando a cabo. Digo, una cosa es esto, que implica personas que vienen del exterior a la Argentina para este evento en particular. Ahí está, mirá, cómo te siguen, Mirá pero qué otra lujo. cosa es la actividad plena de la Cámara de Diputados, que ya se postergó con muchas comisiones inclusive, porque la semana que viene, Meli, tendremos una agenda bastante cargada en cuanto a lo que tiene que ver con las comisiones. Una de ellas es, por ejemplo, legislación del trabajo. Claro. Es la de Martín Tetaz, que ya viene con varias reuniones detrás, vinculadas a lo que tiene que ver con el sindicalismo, con esta cuota, con los seguros, el porcentaje que se le descuenta a los trabajadores respecto a esta elección de un gremio al cual uno se tiene que adherir cuando trabajan en relación de dependencia, y esto es lo que se va a debatir también la semana próxima. Perdón, para cerrar, Sí, perdón. repasemos entonces. Hoy viaja el presidente, creo que va a viajar más tarde al final, porque va a interrumpir un poco la agenda para una entrega de premios, así que va a viajar más tarde de las 22. Pero bueno, la idea es que justamente el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro se lo va a velar al Papa Francisco. Van a regresar todos, tanto el presidente como su comitiva, el domingo 27. Y van a haber figuras internacionales que de mucho peso también en el funeral del Papa. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Obviamente que con la figura principal siendo, bueno, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que va a ir acompañado de su esposa. Que dijo que era una buena persona el Papa Francisco. Sí, obviamente, bueno, todos mostraron sus condolencias. El presidente, bueno, también la primera ministra Giorgia Meloni de Italia, por supuesto, que ella también va a asistir. También el presidente de Ucrania, Zelensky. No va a ir Putin porque aparte creo que tiene una orden de la Corte Penal Internacional de captura, entonces también se le restringe de poder viajar en este momento por eso. Y bueno, también va a ir Emmanuel Macron dentro de, obviamente, una amplia cantidad de figuras y líderes internacionales que se van a hacer presentes en el funeral del Papa Francisco este sábado. Expresidentes también van a formar parte. Creo que Barack Obama dijo que también va a formar parte del último adiós. Mauricio Macri, tengo entendido, también tenía ganas de sumarse. No sé qué es lo que hará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No sé si alguien tiene no ese dato. Un anuncio oficial, por lo menos. No, yo tampoco. Tampoco sé si tendría que hacerlo. Bueno, pues, ¿no? Si quisiera, como dice Dani, cada uno se lo paga de su bolsillo, entiendo por eso que mismo, podría ir como, como una ciudadana, más allá de su cargo de expresidente. Claro, sí, no sé en ese sentido si el Vaticano, por protocolo, guarda un lugar especial para estas personas. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Putin y el presidente de Zelensky de Ucrania, estaban ubicados, creo que literalmente una silla de distancia, y además era una pesadilla que eso ocurriera de esa manera. Estaban, digamos, con una cuestión visceral de no poder verse, y iban a compartir un evento religioso con una silla de distancia. Era un poco peligroso. También para las poblaciones, ¿no? Para el responsable de seguridad, ni te digo, para la Guardia Suiza y todo eso. Escuchemos a Juan Manuel López, que estuvo participando de este homenaje interreligioso que se dio acá en el Congreso. Vamos a retomar la agenda cotidiana de la Cámara, la agenda incluso de nuestros propios enfrentamientos, de nuestras diferencias, de nuestro rol como opositores, oficialistas, en fin, la dinámica propia de la Cámara, pero me parece que Francisco merecía esta unidad, este respeto por su figura, este homenaje. Yo recuerdo muy bien, yo era asesor de Elisa Carrió hace 12 años cuando fue electo Papa y estaba el recinto funcionando, había una sesión, si mal no recuerdo, de homenaje a Hugo Chávez, que había fallecido hacía poco, y nadie sabía cómo actuar. Me acuerdo que Elisa Carrió se le acercó al presidente de la Cámara y le dijo: no vas a decir nada. El presidente de la Cámara dijo sencillamente: hay nuevo Papa, es argentino, es el cardenal Bergoglio, y en el medio de los otros temas de la sesión iban mechando alguna palabra algún diputado,
porque la política no sabía cómo reaccionar, era un momento de tremendas divisiones, incluso el kirchnerismo no celebraba hacía ya algunos años los Te Deum, la misa que se hace el 25 de mayo en la catedral, porque no quería escucharlo a Bergoglio, y bueno, y años después, 12 años después, aunque sea tuvo el merecido reconocimiento frente a su muerte. Bueno, ahí estaba la opinión de López y también vamos a compartir la opinión de Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos. Lo escuchamos. Ratifico lo que dije en la reunión de presidente de bloque y ratifico lo que dije en el recinto, porque yo no hablo en off con los periodistas para decir mis posiciones políticas. Yo pido la palabra, si me la da, porque a veces no me la dan, pero cuando me la dan, aprieto el botón, agarro el micrófono y digo lo que pienso. Y ayer en el recinto dije lo mismo que planteé el día lunes en la reunión de presidente de bloque. No es una situación normal, estamos hablando de un papa argentino, de un compatriota nuestro, que a mi criterio requeriría que tengamos la presencia más diversa y armónica posible en términos institucionales. Y la institucionalidad del Estado argentino es el Poder Ejecutivo, es el Congreso argentino y es el Poder Judicial. Si yo hubiera sido Javier Milei, gracias a Dios no lo soy, hubiera convocado no solamente al Poder Ejecutivo, que obviamente el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, sino que además hubiera convocado a referentes oficialistas y opositores del Congreso argentino y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que yo estoy a favor de que se arme una comitiva y que pueda acompañar todo lo que se va a vivir en Roma. Te soy sincero, nunca viajé en 5 años y medio que llevo como diputado, en primer lugar, no viajé ni al Uruguay, y nunca pedí un trámite de viaje, jamás. En segundo lugar, me parece que además esto no se trata de una cuestión de juntar millas, como dije ayer en el recinto, se trata de una expresión institucional del Congreso argentino, así que estoy a favor. Después, bueno, si lo quieren hacer o no lo hacen, ya estoy acostumbrado a que nuestra voz sea escuchada a medias en esta Cámara, pero no me voy a callar y voy a seguir diciendo lo que pienso en cada uno de los ámbitos. Bueno, gran entrevista que logró nuestro compañero José Di Mauro, que rebotó por varios medios. Así que DTV es un insumo periodístico para todos los canales de televisión, orgullosa de ser compañera de José. Y ahí me imagino estabas vos también, Gonzalo. Estábamos haciéndole la nota, sí, a Germán Martínez, también, así como a otros diputados de los diferentes bloques. Hemos hablado con Juan Manuel López, hemos hablado con Nicolás Mayoraz. Recordemos que esto fue en el contexto de este homenaje interreligioso que se realizó ayer, donde se vio un Salón de los Pasos Perdidos bastante colmado, con mucha gente, mucho respeto y muchas palabras dirigidas no solamente a una fe católica, sino a la imagen del Papa Francisco. Y justamente el hecho de que se haga un homenaje interreligioso a mí me quedo retumbando y pensando, no sé si a todas las figuras se les hace. No, obvio, es una figura muy especial, muy particular. Sí. Bueno, el martes se retoma la actividad en la Cámara de Diputados cuando haya producido todo el relacionado a las exequias del Santo Padre. Contanos, Gonza, por qué se reúne la Comisión de Salud. Exactamente. ¿Con qué tema? Bueno, la Comisión de Salud va a tener un tema vinculado a la posibilidad de crear primero conciencia y después la posibilidad de que desde la Cámara de Diputados nazca esta iniciativa que es un plan nacional a nivel país para justamente la lucha contra el Alzheimer y otras demencias en la República Argentina. Vemos la imagen del diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria, representante de la provincia de Tucumán, quien es presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que reunió de manera informativa a su comisión para el próximo martes 11:30 de la mañana. Recordemos que todo esto, que no solamente esta comisión, sino muchas de las que veremos la semana que viene, eran misión de esta semana, pero bueno, con el fallecimiento del Papa Francisco, todo esto se postergó, entendiendo que a través del duelo nacional, que a partir del lunes y durante 7 días,
aún continuamos en duelo nacional, generó este cese, ¿no?, de actividades oficiales, por lo menos en cuanto a las comisiones. Únicamente se abrió el Congreso para lo que fue el homenaje que se realizó el martes en la sesión especial. Bueno, pero vamos a investigar un poquito y ahondar en lo que significa la creación de este Plan Nacional para la lucha contra el Alzheimer y otras demencias, que es un proyecto del diputado Facundo Manes, de Democracia para Siempre, que tiene el acompañamiento de 9 diputados. Entre ellos, quienes estamparon la firma están, a quien escuchábamos recién, Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. Está la firma de Rodrigo de Loredo, el titular del bloque de Unión Cívica Radical. Recordemos, Facundo Manes, que es quien trabajó generalmente en el Congreso al lado del diputado Giuliano y quienes se desprendieron del bloque de la Unión Cívica Radical. De todas maneras, de Loredo apoya este proyecto, al igual que, por ejemplo, la diputada Pamela Caletti, la representante y presidenta del bloque de Innovación Federal. La firma también está de el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que ahora se me mezclaron los papeles, no recuerdo si él es el presidente del bloque de la Coalición Cívica, pero está la firma de él también. Así como también de otros diputados como el misionero Carlos Fernández. Bueno, muchos diputados que apoyaron esta iniciativa también desde el socialismo, con Mónica Fein. Recordemos, Mónica Fein, una figura muy importante dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quien fuera presidenta años anteriores de esta comisión, y lógicamente con el aval, el apoyo del presidente actual de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria. Un proyecto que lo que tiene es, y por eso me valía la pena remarcarlo, esta cantidad, variedad de bloques que empujan generalmente mucho más una iniciativa cuando nace desde un diputado, que obviamente Facundo Manes sabemos que de esto entiende y mucho, pero cuando tiene el aval de varios bloques suele tener un poquito más de rendimiento a corto plazo. Bueno, ¿qué es lo que busca principalmente esta iniciativa o este plan nacional que se busca crear? Bueno, en principio cumplir de manera efectiva con varios derechos. En principio, derecho a la salud para todo esto que estamos mencionando es en referencia a aquellas personas que sufran de alguna demencia o de Alzheimer particularmente. Derecho a la salud, derecho integral de la persona, derecho a la salud social, a la seguridad social, y también, obviamente hablamos de las obras sociales, y el hecho de poder disfrutar al nivel más alto la salud física como mental de las personas. Obviamente que cuando se genera este tipo de planes, en muchas ocasiones, la entidad, el ente, el ministerio, la secretaría que esté a cargo del mismo tendrá que regular todo este tipo de derechos que se espera se cumplan a la hora de crearse el plan, ¿no? Si hablamos de la salud, lógicamente tendremos que hablar de coberturas. Si hablamos de la seguridad social, hablando de coberturas, pero más a nivel de cuánto cubre y qué cosas te cubre una obra social vinculados a todo este tipo de demencias. ¿A qué está orientado este plan? Bueno, a prevenir cualquier tipo de demencia, a investigar, y justamente acá hay un punto muy importante porque con las nuevas tecnologías, con las investigaciones que se hicieron desde hace muchos años atrás, cada vez se va renovando, actualizando y se debe justamente mejorar. Y aparecen nuevas cuestiones, ¿no?, que no están descriptas en los manuales de psiquiatría. Claro. ¿No? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, que hoy en día tiene una cierta vinculación con la salud, la posibilidad de detectar este tipo de demencias lo más tempranamente posible. Pero bueno, ese es uno de los puntos a los que justamente tiene como objetivo, como meta, este plan nacional. Detectar tempranamente, ¿no?, de lo que estábamos hablando recién. También orientado a la atención, la cobertura y el seguimiento de las personas que sufran de este tipo de patología, y la asistencia de la orientación también a los familiares, que en muchas ocasiones te encontrás con que, bueno, una persona de tu familia tiene Alzheimer y ¿cómo actúas vos en tu casa? ¿Cómo actúas y además vos, no es lo mismo tener que profesionales? enfrentar una enfermedad de estas características con recursos que sin recursos económicos, ¿no? Hay diametralmente,
las consecuencias luego están a la vista, porque un caso es una persona que esté diagnosticada, atendida, acompañada, que alguien se asegure que esa persona continúa con un tratamiento. Muchas veces nosotros entramos a este tipo de situaciones primero por un caso policial. Porque estas personas, cuando no tienen recursos, quedan como abandonadas en sus casas y empiezan a vivir como los loquitos del barrio, y primero vos llegás a saber que era el loquito del barrio, no sé, porque mató a alguien, porque sacó un hacha de la casa y le rompió todo el auto al vecino, vos decís, che, qué violento, ¿no? Lo que pasa es que la persona tenía problemas mentales, tenía alguna cuestión psiquiátrica y vivía solo y tomaba la medicación hasta que un día no la pudo tomar más. Y esto contamos todos los días casos. Bueno, es muy seria la cuestión de la salud mental, que se ha deteriorado mucho como consecuencia de la pandemia, porque ahí mucha gente empeoró o intensificó algún cuadro vinculado a su emocionalidad, y además porque hay una mirada ahora, me parece, más contemplativa de que la salud no es solamente lo biológico, lo biomédico, sino que la salud comprende lo emocional y comprende también el contexto, el entorno, y no es lo mismo una persona que protagoniza un hecho, vamos a suponer, delictivo, que tiene una vulnerabilidad porque tiene un trastorno psiquiátrico o porque tiene una cuestión de drogadependencia que lo hace también tener un trastorno mental. Sí, y con medicamentos ampliamente costosos, ¿no? Sí. Vos hablabas recién de algo muy importante, las personas que económicamente están más vulnerables en este sentido. Bueno, se podrían, por ejemplo, asociar a lo que el propio Pablo Yeldin está luchando para transformar el actual programa Remediar a Plan Remediar, claro. Que es básicamente un botiquín con muchos medicamentos que en algunos casos uno piensa, no, te dan un medicamento para cuando te duele la cabeza, para cuando te resfrías. No, es mucho más amplio el listado de medicamentos que ofrece el programa Remediar. Y en este caso me imagino que pueden trabajar mancomunadamente en el caso de que avance esa iniciativa. Cuando hablamos obviamente del hecho de cobertura y acceso a la salud. Algunos de los objetivos, bueno, promover proyectos de investigación, esto que hablábamos recién, garantizar atención y tratamientos, más de lo que mencionábamos recién, fomentar campañas de concientización, esto es importantísimo, sobre todo cuando... viste que hay siempre un día nacional, un día internacional del Alzheimer, de las demencias. Bueno, no solamente que sea en esos días particular, cuando en los medios de comunicación hablamos de estas cuestiones, redes sociales, publicidades en los medios, streams. Bueno, hay muchísimas maneras de concientizar. Y acá algunos datos para cerrar. En un informe del ADI, 11 países actualmente tienen planes nacionales de demencia. 35 millones de personas están afectadas en el mundo, justamente por el Alzheimer u otras demencias. Y esto es lo más impactante. Cada 3 segundos en algún lugar del mundo alguien desarrolla una demencia. Uy, eso es muy impactante. Sí. Ese me pareció dentro de los fundamentos lo que proponía Facundo Manes, porque a la hora de presentar estas iniciativas siempre tiene que haber fundamentos, sustentos para entender la realidad cruda. Bueno, este es un dato, me parece fundamental para entender por qué también hay este tipo de iniciativas. La Cámara de Diputados va a abrir el debate el próximo martes a las 11:30. Bien, ahí vamos a estar, por supuesto, con DTV. Gracias, Gonza. Un placer, Meli. Gracias, Dani, también. Nos vemos mañana con más noticias vinculadas al Congreso. Que tengan una linda tarde. Se quedan con Mauricio Cantando y con todo el equipo de DTV. Chau.